Tras meses de noches en vela e interminables arrebatos de ira, la noche del 26 de junio de 1985, con un antiguo traje Springlock de Spring Bonnie, William entró a Freddy Fazbear Pizza por la puerta trasera. Una vez ahí, atrajo y asesinó a 5 niños, uno por uno, en la habitación de Parts and Service, donde nadie estaría mirando. Al principio, fue cauteloso, valiéndose de su carisma para atraer a los niños. Susie fue la primera, seguida de Gabriel, luego Jeremy y Fritz. Pero, ¿dónde escondería los cuerpos? No podía salir con ellos, alguien lo vería. Debía esconderlos en algún lugar donde no los encontraran y donde no buscarían. Un lugar que nunca saldría del restaurante. Los animatrónicos. Nadie les hacía el mantenimiento excepto él después de todo. Puso a Susie en Chica, a Gabriel en Freddy, Jeremy en Bonnie y Fritz en Foxy. Con cada niño que asesinaba, iba desatándose más y más. Para el último de todos, fue muy violento. Demasiado. El cuerpo de Cassidy sangraba mucho más que los otros. Lo había desfigurado mucho más que los otros. Se había dejado ir demasiado. No debería haberla matado. A ella no. Con ningún traje de la banda principal restante, puso a la niña en el viejo, polvoriento y roto Fredbear. Roto como Cassidy, como Evan. Mientras acababa de esconder a la niña en el traje, un empleado entró a la sala con uno de los antiguos disfraces de Fredbear del primer restaurante que William abrió, y sin pensárselo 2 veces y a riesgo de que fuera descubierto, Afton se lanzó contra el empleado y lo mató, para finalmente esconder este último cadáver en el traje Springlock de Fredbear para que pareciera que había muerto por accidente, si es que lograban encontrarlos, puesto que los muertos no cuentan cuentos. Además, que sabía que Fazbear intentaría tapar todo lo que había pasado. Pero al igual que el empleado que murió intentando ayudar a Evan en el ya lejano 1983, la agonía que desprendía el sufrimiento de esta alma asesinada por Afton adoptó una forma sombría de Freddy, una forma que sería conocida como Shadow Freddy. Los periódicos hablaron de estas desapariciones como el incidente de los niños desaparecidos. La policía arrestaría a William como sospechoso principal al ver las grabaciones de seguridad en las que aparecía un hombre con un traje de un conejo dorado. Pero todas las pruebas eran circunstanciales, ya que no habían encontrado los cuerpos, y su cara nunca se veía al estar siempre con el traje puesto, por lo que no fue suficiente para acusarlo, y lo dejaron libre. Así que, queriendo saber si los animatrónicos también poseían ese líquido que llamó remanente, William fue al lugar donde días atrás había sentido una retorcida libertad, y de los endoesqueletos de los animatrónicos de Freddy's extrajo ese maravilloso líquido plateado. Afton salió triunfante del restaurante, solo para cruzarse con Henry y recibir una noticia que lo alteraría como nada lo había hecho desde la muerte de su hija, ya que harto de todo lo que había sucedido desde 1983, Henry decidió expulsar a William de la compañía con el apoyo de Fazbear para luego vender su parte de la empresa a este, que había ido haciendo crecer la subempresa de Fazbear Entertainment. De esta manera, Henry podría irse sin nada que lo atara a esa condenada cadena de restaurantes, algo que hizo enfurecer a William a cada palabra que recorría su cabeza. Era su compañía, él la había fundado, no podían hacerle esto. Pero Afton Robotics LLC ya no estaba, y en vez de esta, nació Fazbear Entertainment Inc., con el señor Fazbear como CEO.
La rabia recorría cada centímetro de William, que en un arrebato empezó a pegar a Henry justo ahí, en la entrada del restaurante. Algo que fue la excusa perfecta para que lo pudieran vetar de todos los restaurantes de por vida. No lo querían cerca, no tras las acusaciones y polémicas por el incidente de los niños desaparecidos. Hecho esto, Henry se fue de Hurricane, no sin antes añadirle lágrimas moradas a su antigua creación, Puppet, como símbolo de dolor por la pérdida de su hija.